Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra la deuda a Europa. Aquí pues yo, Guaycaipuro Cuauhtémoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de quienes poblaron América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que se la encontraron hace 500. Aquí pues nos encontramos todos. Sabemos lo que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quienes nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Ya los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pago, también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias papel sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, que solo entre el año de 1503 y el de 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No lo creyera yo, porque es pensar que los hermanos cristianos faltan a su séptimo mandamiento. Expoliación. Guárdeme Tonantzin de figurarme que los europeos, igual que Caín, matan y después niegan la sangre del hermano. Genocidio. Eso sería dar crédito a calumniadores como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro de destrucción de las Indias, o a ultrosos como el doctor Arturo Uslar Pietri, quienes afirman que el arranque del capitalismo y de la actual civilización europea se debió a esa inundación de metales preciosos. No. Esos 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de varios préstamos amigables de América para el desarrollo de Europa. Lo contrario sería presuponer crímenes de guerra, lo cual daría derecho no solo a exigir devolución inmediata, sino a indemnización por daños y perjuicios, como la que cobran las víctimas de los campos de concentración a los alemanes. Yo, Guaycaipuro Cuauhtémoc, prefiero creer en la menos ofensiva de las hipótesis. Tan fabulosas exportaciones de capital no fueron más que el inicio de un plan Marshall-Suma para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los musulmanes, cultores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización. Por ello, llegado el 5º centenario del empréstito, podemos preguntarnos, ¿han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o por lo menos productivo de los recursos tan generosamente adelantados por nuestro Fondo Indoamericano Internacional? Deploramos decir que no. En lo estratégico, los dilapidaron en batallas de Lepanto, armadas invencibles, terceros Reich y otras formas de exterminio mutuo, sin más resultado que acabar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como Panamá, pero sin canal. En lo financiero han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar capital o intereses como de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta el tercer mundo.
Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, según la cual una economía subsidiada jamás podrá funcionar, y nos obliga a reclamarle, por su propio bien, el pago del capital e intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos. Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarle a los hermanos europeos los viles y sanguinarios tasas flotantes de interés de un 20 y hasta de un 30% que ellos le cobran a los pueblos del tercer mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo de un 10% anual acumulado durante los últimos 300 años. Sobre esta base y aplicando la europea fórmula del interés compuesto, informamos a los descubridores que solo nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185.000 kilos de oro y otra de 16 millones de kilos de plata, ambas elevadas a la potencia de 300, es decir, un número para cuya expresión total serían necesarias más de 300 cifras y que supera ampliamente el peso de la tierra. Muy pesadas son estas moles de oro y de plata. ¿Cuánto pesarían calculadas en sangre? Aducir que Europa en medio milenio no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar este módico interés sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos, pero sí exigimos la inmediata firma de una carta de intención que discipline a los pueblos deudores del viejo continente y los obligue a cumplirnos sus compromisos mediante una pronta privatización o reconversión de Europa que les permita entregárnosla entera como primer pago de su deuda histórica. Dicen los pesimistas del viejo mundo que su civilización está en una bancarrota que le impide cumplir sus compromisos financieros o morales. En tal caso, nos contentaríamos con que nos pagaran entregándonos la bala con la que mataron al poeta. Pero no podrán, porque esa bala es el corazón de Europa. ¿Y tú por qué no te callas, Guaycaipuro Cuauhtémoc? He dicho tierra y donde yo digo nadie más dice nada. Callaos los millones de palabras de los miles de idiomas que van a morir con los centenares de miles de gargantas cortadas. Enmudeced los dioses primordiales de los continentes invadidos. Que sean acallados su génesis, sus creaciones del mundo, sus orígenes del hombre, sus palabras del misterio, de la revelación, de la profecía, de la sapiencia. Silenciad las voces del viento de las aguas, de la tierra, de las plantas y de los animales innumerables, los ayes, los lamentos, las despedidas. Ya nunca más se llame al Nahuatl, señor de la dualidad, o Acuatlique, reina de la muerte, Acaputano Tumonca, el señor de los cielos. Que jamás resuenen tus nombres del cielo, de las estrellas, del amor, de la amargura. Que enmudezca la canción de cuna y el llanto sea ajeno. Olvida que los Ubarumpu, o magos celestes, dijeron las palabras que iniciaron el florecer de la vida. Que la palabra, o más bien la danza, engendró las cosas. Que en las voces está el poder, que el mundo no es más que voces. Que en el dolor está el poder, que todo lo que te hiere te enseña, que el dolor
es la palabra más fuerte. Que nunca más vuelvas a ser tigre gracias al hueitopo de la voz y la danza. Agua Kaikushi, ñoro cosne agua sepaudai. Que 80 millones de corazones no vuelvan a pronunciar el latido. ¿Y todavía no callas después que dimos al fuego tus códices y sepultamos tus lenguas bajo la lápida del Negrija? Todo un mundo será entregado al repartimiento del silencio, a la mitad de la mordaza, a la encomienda de la mudez. ¿Qué tanto escandalizas, Bartolomé de las Casas, sobre la destrucción de las Indias? ¿Por qué cuentas genealogías que llegan hasta Mama Ocllo, Inca Garcilaso? ¿Por qué trinas como ave prisionera, Sor Juan Inés de la Cruz, o prometes regresar convertido en millones, Tupac Amaru? ¿Por qué bailas tambor, Aché, disfrazado de San Benito de Palermo? ¿Por qué te vas con los negros, San Juan Baricongo? ¿A qué tanta algarabía de caribes y araucanos, de paraguayos alzados, cimarrones fugados, comuneros rebelados? ¿Tú por qué no te callas, Guaycaipuro Cuauhtémoc, Atuey, Guarionex, Guariocuya, Siboney, Negro Miguel, Caupolicán, Lautaro, Calatayud, Toroté, Andresote, Guimaraes, Dos Santos, Francisco de León, Chirinos? Por ley de 1532 te vetamos escribir o leer romances o historias ficticias. Por ley de 1569 te enviamos el santo oficio de la Inquisición para salvarte el alma que no tienes. ¿No te enseñamos a leer el decreto que te prohíbe escribir? ¿No te enseñamos a hablar para que calles? ¿No sabes que no tienes alma? ¿No sabes que no sabes? ¿Por qué tú no te callas, Guaycaipuro Cuauhtémoc, mientras nos destronan en Europa? Una vez por todas enmudece Toussaint Louverture, Petión, Tiradentes. ¿Y vosotros por qué también nos calláis, Simón Rodríguez, Francisco de Miranda, Camilo Torres, Bolívar, Sucre, Piar, Santander, San Martín, O'Higgins, Artiga, Hidalgo, Morelos? ¿Qué palabras son esas de república y democracia y derechos del hombre? Allá os mando al pacificador Pablo Morillo, que dicen que dijo que la insurrección en tierra firme se acaba pasando a cuchillo a todo el que sepa leer, y al conciliador Valeriano Weyler, que encierra a todos los cubanos en campos de reconcentración. ¿Y todavía no os calláis? Pues yo tampoco quiero mando. Os dejo en manos del capital que todo lo quiere. ¿Y por qué tus palabras saben a tierra? ¿Por qué callas, José Martí tiroteado, y Zamora liquidado a traición, y Zapata asesinado, y Sandino fusilado, y Faraundo Martí masacrado, y Luis Carlos Prestes gaseado, y Getulio Vargas suicidado, y Gaitán abaleado, y Camilo Torres tiroteado, y Ernesto Guevara rematado, y Monseñor Romero sicariado, y Camaño Deño destrozado, y Allende ametrallado, y Roldós saboteado, y Torrijos accidentado? Y los 3.000 desaparecidos de Chile, y los 30.000 inmolados de Argentina, y los 50.000 de Colombia, silencios que hacían falta para que hablaran los tratados del libre comercio y los empréstitos, y los convenios contra la doble tributación, y los tratados de promoción y de protección de inversiones. ¿Y tú por qué no te callas, planeta? ¿No sabes que ahora solo el capital habla? 6.000 millones de personas son dominadas por un gobierno mundial de 4 o 5.000 directivos de organismos financieros a quienes nadie elige y nadie revoca. 6.000 millones de conciencias son acalladas por 5 transnacionales que dominan la comunicación. 6.000 millones de estómagos son hambreados por las 5 empresas más importantes del mundo, cuyo ingreso a finales del siglo pasado sobrepasó 1.9 veces el PIB de Asia Meridional, 11.4 veces el de los países menos adelantados y el 56% de toda América Latina y el Caribe. Allí la inversión española alcanzó en 1997 los 100.000 millones de dólares, igualando a la de Estados Unidos, duplicando la del resto de la Unión Europea, representando en la región para 2005 los activos conjuntos de BBVA y SCH, unos 140.000 millones de dólares que rinden 42% de los dividendos totales de BBVA y 29% de los del SCH.
mientras América Latina suministra el 34% de los dividendos de Telefónica de España, el 45% de los ingresos de Repsol y YPF. Mientras 5 millones de americanos llegados a la península desempeñan los oficios duros y serviles por remuneraciones que ningún europeo acepta. Tras la conquista, la reconquista. Hacer la América es deshacer la América. Tras los dividendos de los dividendos, seguiremos en las guerras para saquear el planeta y exterminar la humanidad hasta que ya no haya a quien hablarle. Pero ya me fui de la lengua. Ahora todo se sabe. Y yo, ¿por qué no me callo? Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra la deuda a Europa. Aquí pues yo, Guaycaipuro Cuauhtémoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de quienes poblaron América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que se la encontraron hace 500. Aquí pues nos encontramos todos. Sabemos lo que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Este escenario les recuerda algo, ¿verdad? El que preparamos especialmente para hacer una lectura dramatizada de Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra su deuda a Europa. Y hablábamos con Luis Brito García del significado cambiante que había tenido la fecha 12 de octubre, Día de la Raza, Día del Encuentro, Día de la Resistencia Indígena. Y pasados unos días de ese programa, vamos a una conferencia y nos conseguimos con Vladimir Acosta, nuestro invitado de hoy, que tiene una propuesta de debate, porque estamos en debate de ideas y todas las cuestiones históricas las tenemos que replantear cuando las estudiamos a profundidad, como ha hecho él, y él nos decía cosas muy interesantes acerca del supuesto 12 de octubre. Eso nos va a ocupar esta primera parte del programa. Porque tú decías que no es nada, ni llorar, ni conmemorar, ni nada, sino borrar de la faz de la tierra esa fecha 12 de octubre, que eso como que no tiene un significado real. Bueno, eso tiene una respuesta un poquito larga, a pesar de que yo la voy a sintetizar al máximo, ¿no? Realmente, toda invasión, toda agresión de un país, de un continente, genera una respuesta que es de resistencia, que es de rebeliones, que es de lucha. Pero los dos hechos, el hecho de la invasión y el hecho de la rebelión, no necesariamente están conectados, que ocurren el mismo día o que ocurren en el mismo momento. Si algo pasa aquí con toda claridad, es que el hecho de la venida de los españoles, del comienzo de la conquista, de la colonia, y la resistencia indígena ocurren en fechas distintas, y hay una diferencia de tiempo de varios meses entre esa llegada de los españoles y la primera manifestación de la resistencia indígena. Eso es importante porque nosotros tenemos datos. Yo, ese es un tema del cual me he ocupado muchas veces en programas de radio que hacía hace años en Radio Nacional y en unos programas que hice también para la televisión, para este mismo canal, La Otra Mirada, un programa dedicado a eso. Es decir, el 12 de octubre es la fecha de la llegada oficial y planteada en textos como Bartolomé de las Casas, el hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón, Oviedo, etcétera, etcétera. La llegada de los españoles a una islita perdida por allí de las Bahamas, que está frente a la costa de los Estados Unidos precisamente. Y allí se produce el primer encuentro entre los españoles, que venían desesperados, a punto casi de alzarse contra Cristóbal Colón, y los indígenas.
ese es un encuentro que no tiene nada que ver con resistencia. Es un encuentro en que los indígenas, prácticamente desnudos, hombres y mujeres, jóvenes, que les parecían a ellos muy bellos y no como los monstruos que pensaban que había en la periferia del mundo, los reciben con cariño, con alegría, les llevan agua, les llevan fruta, van a los barcos, creen que son dioses que han bajado del cielo y cosas por el estilo. Y los españoles se comportan muy bien, muy educadamente, porque no saben si detrás pueden haber guerreros. Entonces se comportan como unos verdaderos caballeros educados y la relación es una relación muy fresca. Los indios les traen las frutas y los regalos y los españoles les regalan a cambio unos bonetes rojos, unas cuentas de vidrio y hasta unos platos de loza que se les han roto y se los cambian por los tesoros de los indios. Yo he dicho muchas veces que ese es un símbolo de lo que va a ser la relación colonial, porque además los españoles descubren que los indígenas tienen unas narigueras de oro. Y como lo que están buscando es oro, exactamente, claro, empiezan a preguntar por las narigueras y los indios les ofrecen las narigueras a cambio de un plato de loza roto. Y ahí está un poco la relación. Nosotros entregamos oro, entregamos petróleo, entregamos riqueza y recibimos a cambio lo que los países desarrollados quieren hacernos. Que era lo que Luis Brito García trataba de retratar exactamente. en ese Guaycaipuro Cuauhtémoc Cobra le deuda a Europa y nos quedamos allí. Ajá. Nos quedamos allí. Que eso fue como en el año 92 cuando se escribió ese texto. Ajá. Y después nos quedamos cuando Chávez hablaba de la resistencia indígena, claro, pero tenemos que avanzar hacia un nuevo debate. Claro, yo quiero hablar de eso justamente. Entonces, ese primer día no pasa nada y los primeros meses tampoco pasa nada. Los españoles se fastidian allí porque no hay oro, se van entonces, llegan a Cuba. A una cosa importante, porque en medio de toda esa belleza de amistad y de ingenuidad indígena, Colón baja del barco, de la nave capitana de la Santa María, con un pendón, con un estandarte. Ajá. Y clava el estandarte en la isla y toma posesión de la isla con ese estandarte que tiene dos coronas, una de ellas dice F y la otra Y, que Fernando e Isabel, los reyes católicos, él toma posesión de esa isla. Entonces está llegando a una isla que no conoce, de un territorio que no le ha hecho nada y ya está tomando posesión. Y además no fue el primero que vio las tierras, sino fue... esa es otra cosa, pero déjame que voy a hablar de descubrimiento un poco después, un momentico. Entonces resulta que esa es la misma relación y se mantiene en Cuba y se mantiene... Siempre le preguntan ellos a los indios por oro y los indios señalan hacia el este. Entonces saltan de Cuba y llegan a la isla que bautizaron como La Española, donde hoy están República Dominicana y Haití. Y allí encuentran unas tribus un poquito más organizadas que se hacen amigas de ellos, pero no hay un solo choque. Todo es una cosa verdaderamente impecable. Y ocurre algo importante, que es que la nave capitana, la Santa María, que ya está un poco deteriorada, el capitán se la ofrece a un grumete. El grumete mete la pata prácticamente y la nave encalla. Y entonces se pierde la nave y hay que sacar todo lo que hay allá adentro. Los indios ayudan. Colón escribe en el diario que esa es la población más humana y más honrada del mundo porque no se perdió ni un alfiler. Sí. El cacique, se llama Guacanaguirí, llora prácticamente con Colón viendo los destrozos. Y Colón entonces mantiene una relación con él. Finalmente, eso ocurre ya prácticamente en diciembre. Y entonces Colón se da cuenta de que Pinzón, que es el capitán de la nave más navegante, que es la Pinta, se ha ido por su cuenta buscando oro. Y él tiene que meter a toda la población en la Niña, que es el segundo barco. Entonces se ve obligado a dejar una parte de los españoles, 36, 38 españoles, recogen los restos de madera de la Santa María, que dice que construya una fortaleza, la primera fortaleza que se construye en América, y es que ellos se queden allí porque él va a venir a buscarlos el año que viene. Sí. Ahora, esos españoles se quedan allí y se les sale entonces su verdadera calaña. Después que Colón se ha ido, los tipos solos empiezan a agredir a los indios, a molestarlos, a tratar de arrancarles más oro, a violarles las mujeres. Y entonces un cacique de la Maguana, una zona cercana de esa zona, llamado Caonabó, se alza contra los españoles, organiza una rebelión contra los españoles y asaltan el fuerte, que lo llamaron Fuerte de Navidad porque se construyó en el 25 de diciembre, queman el fuerte y matan a todos los españoles. De tal manera que cuando Colón regresa a la isla,
O sea, 6, 7 meses después, lo que hay allí es ruinas del fuerte y toda una serie de cadáveres ya secos de los españoles. Es que la resistencia tendría esa fecha. Esa es la fecha, pues eso sería en enero, febrero, no hay una fecha porque evidentemente los indios no escribían ni tenían Claro. cronistas. Y entonces la fecha es probablemente en la segunda quincena de enero, comienzo de febrero, y el héroe de esa resistencia que comenzó con él es Cao Nabó, lamentablemente un héroe desconocido en donde se celebra a todos los dirigentes indígenas que lucharon, y Cao Nabó, que fue el primero, no aparece por ninguna parte. Por eso digo, están perfectamente separadas las dos cosas. El 12 de octubre, Que es la llegada. la fiesta de los españoles, es la Exacto. fiesta de la colonia. Ellos comienzan la colonia allí, no hay ninguna resistencia indígena. La resistencia indígena empieza después y además se va a desarrollar a todo lo largo del siglo XX. Y vamos a tener entonces una secuencia de héroes indígenas luchando contra la ocupación, contra el colonialismo, contra la destrucción de sus culturas, contra la violación de sus mujeres, contra que les quitan sus tierras. Y ahí está una secuencia que viene desde Cuauhtémoc, allá justamente en México, Desde el siglo XV en adelante. pasando por toda Centroamérica, pasando por Cuba, por las Antillas. Ahí está Hatuey, ahí están diversos líderes centroamericanos. Aquí están los héroes nuestros, Guaycaipuro, Paramaconi, Terepaima, todos esos tamanacos que lucharon contra los españoles, los indios de la Nueva Granada que lucharon con los españoles. Hay una cacica que se llama la Gaitana, que fue una heroína que luchó contra los españoles, y en Ecuador, Perú y Bolivia, donde está toda la cultura inca, ahí están los héroes que lucharon contra los españoles, Rumiñahui, Quisquis, y en el Perú, Manco Cápac y el primer Tupac Amaru. Y finalmente están en Chile y Argentina, la parte de lo que es la Pampa, los héroes más grandes de toda esa resistencia indígena, que son los mapuches, los araucanos, que incluso merecieron que Ercilla, un conquistador, escribiera un largo poema en beneficio, celebrando justamente las guerras de los araucanos. Y esos araucanos son fundamentalmente Caupolicán y Lautaro. Es decir, hay un ciclo de todo el siglo XVI, que es el siglo de la conquista, de resistencia y de lucha contra la conquista, que evidentemente nosotros podríamos prácticamente celebrarla, como que cada país pudiera celebrar a su héroe, el que inició la lucha contra la conquista en ese país, y celebrar entonces a cada uno de ellos, y de ahí podría salir más adelante una reconstrucción de una relación que no tendría que pasar por el 12 de octubre. Claro. Porque te digo otra cosa, que era lo que tú me decías al comienzo. En el cuarto centenario fue cuando se empezó a celebrar el 12 de octubre, ¿sí? En 1892. Y se celebró con un escándalo y con un boato enorme, porque Europa estaba viviendo la época dorada del colonialismo. Era dueña ya de Australia, dueña de buena parte del África, del Asia. Ya no era dueña formal de América Latina, porque estos países se habían independizado en la primera mitad del siglo, pero seguían dependiendo mucho de Inglaterra y dependiendo mucho también de España, de tal manera que era una fiesta colonial. Y en esa fiesta colonial fue donde empezó a designarse ya con un nombre propio lo que había pasado el 12 de octubre. Unos años los norteamericanos se separaron de esa fiesta porque ellos eran superiores, es decir, ellos habían sido descubiertos el año 1000 por los vikingos, rubios de ojos azules, y no por esos españoles medio mestizados con árabes y con judíos. Evidentemente ellos eran superiores. Pero nuestras clases dominantes colonizadas aceptaron que se les impusiera celebrar el 12 de octubre como una fecha propia, porque era la fecha en que se había comenzado la civilización. Aquí como no había aztecas, no había mayas, no había incas, no había nada de eso. Había comenzado la civilización, había llegado la cultura, había llegado entonces la religión verdadera y había llegado el lenguaje de los españoles, y con eso se había convertido este continente en un país civilizado. Entonces, aquí hubo una gran protesta en la segunda mitad del siglo XIX, cuando venía el quinto centenario, contra ese quinto centenario. Pasaron muchas cosas, porque el tema que se discutía era justamente el de descartar los nombres que se le había puesto antes. Día de la Raza, que es algo absurdo, porque era celebrar la raza. ¿Cuál raza? La raza española, que había conquistado y matado, que había traído a los negros para esclavizarlos y que había convertido a los indios en sirvientes. Y la otra era el Día del Descubrimiento. Eso sonaba un poquito más coherente, pero el Día del Descubrimiento también resultaba falso, porque en el descubrimiento, cuando dos culturas se encuentran, la primera discusión es quién vio primero al otro, que es ridículo. Pero los indios estaban esperando a los españoles en la costa. O sea, los que descubrieron a los españoles fueron los indios.
Pero el problema no es ese, el problema es que cuando se establece el descubrimiento, el descubridor es el que tiene poder militar y poder organizativo más grande. Y entonces el descubridor se relaciona con el descubierto como el sujeto con el objeto. De tal manera que el sujeto, el humano, es el español y el objeto, la cosa, Sí. es el indio. Y de objeto pasas entonces a colonizado, a esclavizado, a sometido, a objeto verdaderamente dominado por el otro. Entonces eso se rechazaba también. Decidieron entonces en España, que estaba de fiesta ese año 92, iba a ser las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol y no sé qué, cambiarle el nombre. Entonces decidieron ponerle Día del Encuentro. Sí. Cuando tú oyes Día del Encuentro es como dos amigos que están, Sí. se ven, hola, ¿cómo Nada estás? que ver con eso. O un grupo de antropólogos españoles y otros antropólogos mexicanos o cubanos que se ponen a conversar allí. Aquí llamaron eso el Día del Encontronazo, porque verdaderamente era el encuentro de unos españoles armados brutalmente contra unos indios que, como decía Colón en su diario, cuando veían las espadas, las agarraban por el filo y se cortaban los dedos. No Era tenían la idea. inocencia completa. Sí. Entonces, evidentemente, no había encuentro sino encontronazo. Pero con los procesos de cambio que se operaron aquí, todos esos procesos revolucionarios, se decidió entonces buscar una salida que nosotros celebrábamos el 12 de octubre y que esos procesos contaban con el apoyo de los movimientos indígenas que se habían fortalecido enormemente y estaban luchando por sus derechos y por su reconocimiento como seres humanos plenos. Entonces se decidió fundir las dos fechas y convertirlas en una sola fecha. Yo, desde cuando empezó eso, desde 2003, en los programas de radio que yo hacía en la Radio Nacional, justamente, dediqué varios años, el 12 de octubre, a criticar eso, porque me pareció un doble error. Un error histórico y un error político. El error histórico es porque las fechas se pueden interpretar como uno quiera, pero no le puedes cambiar el significado. Nadie puede decir que Napoleón Bonaparte ganó la batalla de Waterloo, porque la perdió. O alguien pueda decir entonces que Sucre perdió la batalla de Ayacucho, porque la ganó. De tal manera, el 12 de octubre es la fiesta de los colonizadores, de los coloniales, como son los españoles, y no puede ser nunca la fiesta de los indígenas. Entonces, primero por eso, pero en segundo lugar, porque eso nos mantiene atados al 12 de octubre. No solo al cambiarle el nombre, no cambia. Entonces celebramos la resistencia indígena, pero estamos celebrando de alguna manera la fiesta de los españoles. Y cuando ves en España están celebrando el triunfo de España, el Día de la Hispanidad, y aquí estamos celebrando la resistencia indígena. La fecha no da para las dos cosas. Dejamos abierto ese debate. Y es un debate que debería hacerse. Que vamos a hacerlo y vamos a proponer de repente entonces la fecha en la que sale este programa, el 8 de febrero, a ver si puede ser esa fecha de inicio, pero para después, durante todo el año, ir celebrando o recordando a todos estos indígenas que resistieron cada uno en sus países. Vamos a ver si vamos a dejar ese debate abierto. Y replantear entonces cómo podríamos llegar a una fiesta común, una fiesta más grande, pero por favor que nos separemos el 12 de octubre, que no puede ser una fiesta oficial, y mucho menos una fiesta oficial para ofrecérsela a los propios indígenas que fueron las víctimas principales de esa matanza, de esa matanza horrorosa que fue la conquista española del siglo XVI. Y hablando de matanzas, vamos a dedicar el siguiente segmento a algo que ya Vladimir, en este libro que hemos comentado varias veces, que ha sido protagonista de nuestro programa cuando hicimos los encuentros de escritores y lectores en la librería Colombia y en otras oportunidades, hay un capítulo o una parte dedicada cómo fue la matanza de indígenas en el norte de nuestra América. A eso vamos a dedicar el próximo segmento del programa, invitándolos también a releer los que lo leyeron y a leer los que no leyeron El monstruo y sus entrañas, un estudio crítico de la sociedad estadounidense de Vladimir Acosta, publicado por Gala. Ya venimos con más de la librería mediática. Tu es le soleil